Muy buenos días, bienvenido Ox, bienvenido a estas nuevas entrevistas de Solkin Holístico. Súper agradecidas con Ingrid de que te sumes nuevamente a compartir, a colaborar con nosotros, a seguir tejiendo esta red llena de amor y que nos permite expandir el Solkin de esta manera holística, ¿no? Sumado a un montón de saberes. Así que, bueno, muchas gracias, muy honradas. Encantadas de Al tenerte contrario, aquí. el honrado soy yo. Encantadas de tenerte aquí, que hayas buscado un huequito también pues para conectarte con nosotras. Y porque en la entrevista que tuvimos en el Congreso, bueno, la charla que tuvimos en el Congreso, bueno, quedaron muchas cosas así al aire, muchos temas y fleco. Y con Marcela hemos querido recoger alguna cosa de esas para que pudieras explicarnos y profundizar un poquito más, ¿no? En estos temas que quizá en el Congreso pues no hubo tanto espacio, ¿no? Entonces, te hemos traído, si te parece bien, para que nos expliques un poco la historia del Tolkien, de dónde viene el Tolkien, el origen del Tolkien, bueno, y ahí ya lo que tú quieras compartir con nosotras. Así que bienvenido. Pues muchísimas gracias. De verdad les agradezco a las dos, Marce, Ingrid, todo este trabajo que han estado haciendo a lo largo de todo este tiempo, ¿no? No solamente el Congreso, sino anteriormente y ahora pues le han ido dando seguimiento. O sea que quiere decir que va muy en serio el tema de volvernos a reunir el año que entra, otra vez de manera virtual y todo, ¿no? Y bueno, está bien y realmente les agradezco profundamente todo el trabajo que han estado haciendo y ese amor que le ponen a esta herramienta tan fabulosa, que además, pues digo, nos ha cambiado la vida, ¿no? Que esa es la parte bien importante de hacer hincapié en el tema del Solking, ¿no? El Solking tiene la capacidad de cambiarte la vida. En alguna ocasión, hace algunos años, porque bueno, como les he compartido en otros videos o en otras entrevistas o en otros congresos o lo que sea, yo tengo alrededor de 17 años de conocer el Solking, de que el Solking llega de manera directa a mi vida, ¿no? Entonces, en todo este recorrido, pues obviamente me he topado con un montonal de cosas, ¿no? Desde el no saber absolutamente nada y de que cuando te lo presentan se convierte como en una locura total y absoluta, porque además Total. entender el Solking no es algo que, pues no sé, no es como enseñarte a hacer, pues no sé, en España paella y en Argentina, pues no sé, Asado. algún de esos cortes fabulosos que hacen asado, exacto, las empanadas argentinas, tampoco se me pueden olvidar. No es así, ¿no? Realmente el Solking hemos tenido que ir buscando la manera de irlo compartiendo cada vez de manera más sencilla, porque al final de cuentas el Solking tiene información y que lo abarca todo, ¿no? Que eso es una de las cosas que algunas personas o algunas grupos de personas que pueden no estar muy a favor del Solking, es en donde lo ponen en pie de duda, ¿no? Que dicen que se convierte en chile, mole y pozole, es algo muy de México, ¿no? Pero o sea, se hace una jonjolí de todos los moles, se hace un tutti frutti de información y entonces no es posible que tú puedas manejar tanta información en una sola herramienta. Híjole, pero cuando te pones a leer un libro como el libro del Factor Maya, que no es un libro sencillo de leer para la gente que No conoce el lo es. Solking, y que de una manera u otra, agarrado el libro del Factor Maya, llegas a la tercera página y dices, bueno, Argüelles, se nota que se metió todo lo que dicen que se metió en su vida, pero qué bárbaro, ¿cómo pudo llegar a estas conclusiones, no? Y ahí es donde yo quisiera detenerme un poquito, porque hablo un chorro, ahí me paran y me preguntan y lo que quieran, pero pues para que nos dé tiempo de poder explicar un poco. Fíjense cómo les estoy diciendo en el proceso de que agarras un libro como El Factor Maya, lo lees y te quedas en la tercera página y te quedas pensando qué es esto. Claro, yo tengo amigos y amigas que tienen una capacidad intelectual mucho mayor a la que yo tengo, porque además yo soy fan de Einstein y una de las frases que él decía es que todos somos ignorantes. Lo que pasa es que no todos ignoramos las mismas cosas, ¿verdad? Entonces, Claro. yo tengo amigos que agarran el Factor Maya y se lo comen de pie a cabeza y punto, ¿no? Al final de cuentas, es un libro que está escrito por un mono lunar, digo, un mono espectral que es Argüelles, y que tienen una capacidad matemática impresionante. Por eso el Solking es tan maravilloso, tan perfecto y empata en todo, porque el Solking son números. Y además es una numerología diferente a la que nos han enseñado, porque la numerología que manejamos nosotros, que es una numerología
pues dicen grecorromana al final de cuentas, pero es falso, porque al final de cuentas la numerología que utilizamos es judía, porque al final de cuentas usamos los números arábigos y son decimales, ¿no? Y nos parten a la mitad como siempre lo han hecho, ¿no? Por eso les digo que no me provoquen, porque luego yo empiezo a hablar de cosas que no debo hablar, pero total, para no hacernos muchas cosas, nos parten a la mitad. Y en la numerología que se maneja hoy en el día a día del manejo del dinero y de todo este tipo de cosas, tenemos todo en decimales, ¿no? Entonces, los mayas no manejan decimales. Los mayas se manejan en 20, ¿no? Entonces, cuando tú ves un 20, tú ves un entero. Los humanos tenemos 10 dedos en las manos y 10 dedos en los pies. Ese es un entero, ¿no? Y si hablamos de 20 sellos y si cada energía de cada uno de los sellos está aquí, y luego hablamos de 13 tonos y te das cuenta que el cuerpo humano tiene 13 articulaciones. Bueno, ¿en dónde estaba Argüelles, no? Cuando vio todo eso. Y además, cuando lo empiezas a usar en el día a día y te das cuenta que te duele tu 5, Claro. ¿no? Y dices, ay, que me estoy complicando la vida. ¿Cómo me salgo de aquí? Pues punto, porque funciona, ¿no? Ahora, también lo que les iba a comentar hace rato es que en este camino de tanto tiempo me topo con gente que me dicen, oye, pero es que yo siento que el Solkin es así como una herramienta mágica que tú le dices a la gente, le hace sentido a la gente. No sé qué fue lo que pasó, pero bueno, le hace sentido a la gente. Te vemos. Perdón, mis manos, ya no voy a meter las manos. Ya se agarró, ¿verdad? Ya se agarró, perdón. Sí. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Que el Solkin, al final de cuentas, le empieza a hacer sentido a la gente cuando les empiezas a hablar con ellos de lo que es el Solkin, aún hablando en generales, ¿eh? Porque yo me he topado con mucha gente a la que le digo un general de su Solkin en el sentido de, tú eres espejo resonante, o eres semilla resonante y eres así, 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 o tu tormenta lunar es así, así, así. En los generales que todo el mundo sabe del Solkin, ¿no? Tormenta, bueno, pues tormenta que suena pues a gritos, a llantos, a enojos, a impaciencia, eso es tormenta. Semilla que suena, bueno, pues a conocimiento, bueno, a meterse en su semillita y no salir de ahí, ¿no? Y de repente entrar en su zona de confort y que provocarla para que crezca y que salgan frutos y etcétera, etcétera. O sea, esos son los generales. Ahí en ese proceso es cuando alguien llega y te dice, no, pero esto es como si le estuvieras metiendo un virus a la gente, porque entonces tú estás inyectándoles un virus a las personas para que se crean en el Solkin. Y yo traje mucho ese tema mucho tiempo en la cabeza. Yo decía, ¿y si será cierto eso de que yo llego con la gente, le pido su fecha de nacimiento y le digo, tú eres mono espectral y por eso tu misión de vida es iniciar, ¿no? Porque pues el mono espectral de la onda encantada del dragón. Y entonces a la gente ya le programas eso en su cabeza y entonces eso hace. Pero no funciona así, porque tú puedes no leerle a alguien, verlo de lejos y decir, ay, esta persona tiene cara como de mano porque es recontrolador. Y entonces te vas a su fecha de nacimiento sin decirle nada y tú puedes voltear y decir, claro, él es una mano. Sin haberle dicho absolutamente nada, porque además el Solkin habla de energía matemática, porque además en la cuenta de los mayas, que ese es el otro tema del calendario de las 13 lunas, que hoy no quiero hablar de eso, pero si sale y lo hablamos, pero a donde voy es que en el calendario de las 13 lunas, eso lo hizo Argüelles. Eso es algo que sí tenemos que decirle a Argüelles gracias. Y todo lo del tema del Solkin, porque cuando llegó el Solkin a mis manos no llegó como Solkin, llegó como encantamiento del sueño. Yo no tenía ni idea de que se llamaba Solkin ni nada. Yo sabía que era guerrero, yo sabía que era una información de los mayas y etcétera, pero era un juego de mesa. Ahí te hago la primera pregunta que se me ocurre. Porque para todos los que nos llega el encantamiento del sueño justamente, y le empezamos a decir Solkin, que nos hagas esta diferencia, porque todo lo que es, por ejemplo, el oráculo, la onda encantada, ¿qué viene de Argüelles y qué ya tenían los mayas con el Solkin? Que nos cuentes un poquito eso. Porque no es justamente... Bueno, los mayas lo tenían todo, El oráculo y la onda encantada, todo eso ya lo tenían, O sea, eso es una información que ya tenían. Y de hecho, si ustedes se van a las zonas mayas donde están todas estas paredes llenas de glifos y todo eso, por ejemplo, el Solkin está completito en Cobá. Si ustedes van está en Cobá, está en Copán, y si ustedes van a un Palenque, donde está la tumba de Pacal, precisamente ahí donde está el famosísimo muro de las inscripciones, van a encontrar muchísimos glifos de los mayas. De hecho, en cualquier lugar de cultura maya te vas a encontrar
los glifos, pero miren, yo les quiero decir, yo he estado en Veracruz, hay un museo muy importante de arqueología en Veracruz, de otra de las etnias más importantes de México, que son los olmecas, ¿no? Ustedes han oído hablar de las cabezas olmecas, Sí. que son cabezas gigantescas y que cada vez que se habla de México en el extranjero hay una cabeza olmeca por ahí. Bueno, ahí en los olmecas tenían inscripciones con glifos mayas, porque ahí es donde voy a llegar y tu pregunta es muy buena. Pero, eso, como la separación, porque la cruz que ellos hacían no era diferente al oráculo que nosotros vemos, o sea, sé que trabajaban con el oculto, pero el antípoda y el análogo o el poder guía. Pero déjame decirte la cruz, porque eso es importantísimo también, y ese es un tema que está en todos lados, porque mucha gente cree que, lo digo con mucho respeto, Ingrid, que el tema de la conquista, en el tema América, llegan los conquistadores con la cruz de Cristo levantada y eso es lo que hace que los indígenas se pongan de pie. Digo, que se pongan de rodillas. Pues no, porque sí, la cruz cristiana es una cruz importante para los cristianos y yo respeto con todo mi corazón, pero la cruz se conocía perfectamente aquí, es el quincunce, son los 4 rumbos. Ustedes van a Perú claro, y se dan pero cuenta de la cruz de Perú. Equilibrada, la cruz como justamente respetando las 4 puntas, no de sacrificio, así pero es. No a lo de que muerte. me refiero, exacto, no la cruz de muerte. No la cruz esa, de dolor. Y de ahí viene el oráculo, pero sí sé a qué te refieres. Déjame te explico, bueno, déjenme les cuento, porque no estoy para explicar ni para nada más, es para recordarles a todos, porque esto ya lo sabemos. Yo siempre he querido compartir y de veras les agradezco mucho esto porque creo que es un muy bonito modo de decírselo a la gente. Yo soy muy agradecido con Argüelles por el proceso que Argüelles trabajó en el proceso de verdad dedicar todo su tiempo y todo su esfuerzo a que la información llegara. Argüelles escribió libros extraordinarios, empezando por El Factor Maya, que es uno de los más difíciles de leer. Por ahí hay uno que se llama Navegando la Ola del Subuya, donde él cuenta su historia de cómo él tiene que creer en él y en la información que le está llegando. Argüelles es un cuate que a los 13 años le cae un rayo arriba de la pirámide de Teotihuacán. Y déjenme les digo una cosa, Argüelles fue nombrado cerrador de ciclo por los abuelos de tradición en México y eso nadie lo puede negar, o sea, él fue reconocido de esa manera. Hubo etnias o hubo gente que tuvo conflictos con él, por lo que ustedes quieran, sí, yo respeto mucho lo que él haya hecho. Uno de los más grandes temas de Argüelles que le quisieron pegar son los temas de adicción. Que si se metía LSD, que si fumaba marihuana, que si en alguna época heroína y todas esas cosas. No, porque los que no se meten en una cosa se meten en otra y son o tragadores de azúcar o fumadores de cigarrillos o de una manera u otra algo se meten y no puedes juzgar a la gente por lo que hace o lo que es, por lo que se ha metido y se ha consumido. Cuando se le ha reconocido el proceso, todo lo que Argüelles hizo en el proceso de descifrar fue maravilloso. Pero hay un tema que es importantísimo que todo el mundo tiene que saber. El Tzolk'in no sale de Argüelles. Argüelles no se lo sacó de la manga. El Tzolk'in le fue entregado a Argüelles en una base ya bastante avanzada, porque a Argüelles lo que le entregan es el telar maya. Argüelles cuando le entregan la información ya iba muy avanzado, ya estaba todo el tema de los portales de activación, él fue el que sacó que eran los días de la Tierra y que ahí era se triplicaban los días para que te dieran los 365 días porque son 52 portales, o sea, son puras matemáticas, ¿no? Tú le sumas a los 260 días, le sumas los 52 portales y entonces ahí te da lo que es el año solar del que tanto se habla. Por eso el Tzolk'in empata perfectamente en cualquiera de los calendarios. Por eso empata tan perfecto con el Corán, por ejemplo, ¿no? Que ese es otro tema que también tienen los detractores, porque dicen que cómo es posible que lo puedas meter ahí. O con el I Ching, porque además el Tzolk'in es tan perfecto que empata perfectamente con todos los codones del I Ching. Y si te vas a estudiar el ADN... Y eso es lo que hizo Argüelles, ¿no? Coger el Tzolk'in y conectarlo, ¿no? También a todas esas otro tipo de... Todo eso fue lo que hizo Argüelles y de ahí fue donde él vino su lucha por hacer un sincronario que nos regresara de una manera u otra el equilibrio de la energía en el calendario, porque al final de cuentas el calendario gregoriano de 12 meses es un calendario que pone en desequilibrio la energía. Los abuelos de tradición de muchísimas culturas y de muchísimas etnias utilizan el 26, no estoy hablando del calendario de las 13 lunas, utilizan el 25 de julio como un día fuera de tiempo, como un marcador de un nuevo inicio. ¿Por qué? Pues por las estrellas, así de sencillo. Ahora, ¿de dónde sale el Tzolk'in? ¿Cómo llega Argüelles? Bien,
Ahí les va la historia que yo conozco y además les quiero decir una cosa. Hay un libro que escribió Stephanie South, que son 2 tomos, en donde viene un poco de esta historia, pero yo les quiero compartir que esto que les voy a contar, yo después lo leí en el libro de Stephanie South. A mí me llegó primero la información por otro lado, por el lado de los abuelos, y hasta leí el libro de donde se da el proceso del origen del Tzolk'in. El libro lo tenemos, lo tiene mi suegro, nada más que tenemos una biblioteca un poquito amplia y encontrarlo es un tema. Pero un día lo vamos a encontrar y se los voy a enseñar para que lo vean, porque es perfecto. original. Entonces, ahí les va. Resulta ser que hay un personaje importante en este planeta que se llama Tony Scherer. Tony Scherer era un líder espiritual muy importante de una tribu que es de las tribus que más han defendido y protegido todo el proceso de las culturas, que son de las tribus americanas, ¿no? Entonces, Tony se va una temporada a vivir a Oaxaca con la abuela María Sabina. Y él estuvo viviendo muchísimo tiempo ahí con ella porque ella necesitaba encontrar el origen de Quetzalcóatl. Él tenía una obsesión por encontrar ese proceso del origen, porque para él era muy importante esa información. La abuela Sabina le abrió las puertas y estuvo ahí viviendo con él. Ahí, estando con ella, escribe un libro que se llama El Señor del Alba. Yo les he hablado de ese libro en otras ocasiones. Es un libro que no se consigue en América, ¿eh? Se consigue en Europa, de hecho en España. Entonces, te lo digo porque conseguirlo no está fácil, pero allá sí se Tendré consigue. que ir mandando. Dale. Se llama El Señor del Alba, de Tony Scherer. Y ahí es un libro que está escrito en verso, en donde habla de Quetzalcóatl, de todo el descubrimiento que él hace en su trabajo con la abuela Sabina. Entonces, en este proceso, cuando Tony se tiene que ir o cuando ya pone su punto de partida, la abuela habla con él y le dice que le llegó el mensaje que él tenía que ser el que iniciara con el proceso de dar a conocer una herramienta importantísima para la humanidad, que era el Tzolk'in. Le explicó de qué se trataba, cuál era el proceso, se lo entrega y Tony decide empezar a trabajar en él, descubre todo el tema del proceso de la malla, que también después a güeyes con el tema del Hunapku, ¿no? Del Yin Yang Maya, dijeron que se lo habían contado en un tapete que había comprado como turista y un montón de cosas porque han desprestigiado toda la información que hay, pero bueno, está bien porque al final es un tema. Les quiero compartir que una vez, y no voy a decir nombres ni nada, pero alguna ocasión yo compartí esta información con un abuelo de aquí, muy querido, muy reconocido todo, y me dijo que no era posible porque las mujeres no tenían acceso a la información de ese tamaño y que no era posible que la abuela Sabina tuviera esa información. Bueno, a mí los abuelos me han enseñado que cuando uno está con otros abuelos y uno se tiene que quedar calladito y punto final. Se respeta, se hace a un lado y se acabó. Yo no dije absolutamente nada, no dije absolutamente nada en el proceso, pero después el abuelo se acercó a mí y me dijo pues que sentía mucho lo que me había dicho, que de hecho hicimos un temazcal juntos ese día después, o sea, después de lo que me dijo entramos al temazcal y cuando salimos, él me dijo, yo te agradezco que no me hayas dicho absolutamente nada. Ahí dentro del temazcal me di cuenta que yo no soy quien para denigrar a ningún abuelo de ningún tipo, ¿no? Entonces, pues son lecciones, ¿no? Yo les comparto que Tony Scherer tomó el Tzolk'in y escribió un libro bien interesante en donde habló de los portales, en donde habló de los sellos, etcétera, etcétera, y sabía que no tenía tiempo. De hecho, desde el principio, cuando se lo entregaron, le dijo la abuela, no vas a poder terminarlo, el que lo termine es fulano de tal, búscalo. Y Tony Scherer tenía que encontrar huellas. Y en el libro que les digo que escribió Stephanie South, que creo que se llama Viajero del Alba o una cosa así, viene la parte en donde Tony Scherer va y lo busca en una reunión que él tenía, que estaba hablando no sé qué, porque además Argüelles pues es artista, ¿no? O sea, Argüelles pintaba, Argüelles pues, era otra cosa, no estaba metido en este tipo de cosas, ¿no? Entonces llega con él, le explica toda la investigación que tenía, se la entrega y le dice, tú tienes que terminar, a ti te toca. De ahí Argüelles empieza a ver el proceso del Tzolk'in. Argüelles entró en un proceso que mucha gente puede dudar de él. ¿Por qué? Porque son procesos
que tienes que vivirlos para saberlo. Claro. Y te los digo yo, que estoy en un camino en donde a mí me llega muchísima información y que muchas veces a mí me da sueño y me tengo que ir a dormir, y cuando me despierto traigo una idea metida en la cabeza que tengo que apuntar, porque o es una oración o es una terapia o es información de lo que está sucediendo y está pasando. Mucha gente puede pensar que estoy loco, que estoy esquizofrénico o lo que quieran. Sí, también hay un poco de eso en mi vida, entonces no tengo ningún problema porque la gente lo piense. Pero ese tipo de cosas le empezaron a pasar a Argüelles. O sea, realmente Argüelles empezó a recibir un montón de información en la que él no creía, porque de una manera u otra le había llegado el Solkin a sus manos. Y luego, pues, de un personajazo como era Tony Scherer, ¿no? Hoy en día, el abuelo Roy Little Sunshine, él es el que está al mismo nivel, o es el que quedó en el proceso que Tony dejó atrás. Y el abuelo Roy, que es uno de los más grandes defensores, y sobre todo tú creo que debes de haber escuchado de él, Marce, porque el abuelo Roy se está moviendo ahorita muchísimo con el proceso del cambio y todo este tema. Pero al final, lo que les quiero decir es, el Solkin no viene de Argüelles. Argüelles lo toma ya de una primera avance. De verdad que les prometo, y me gustaría mucho que lo hiciéramos pronto, porque ya mi suegro Ucán ya está buscando el libro. Me dijo, es que sí lo tengo, ya te lo voy a dar para prestártelo, para que lo veamos juntos, o sea, que vean que esto no está al aire. Digo, no lo tengo aquí. Tengo otros libros que son viejos y que hablan de eso también, pero no es el que les quiero enseñar, porque el que les quiero enseñar es el de Tony Scherer, el escrito por él, porque de ahí es de donde sale. Ahora, ¿qué pasó con Argüelles? Bueno, pues pasaron un montonal de cosas, ¿no? Lo primero que hizo fue venirse a vivir a México. Momento. Y entonces Tony es el que arma el oráculo, porque, a ver, los originales, el Solkin original no tiene el oráculo como nosotros lo estudiamos, como en el encantamiento del sueño. El primer estudio y que se hace con el proceso de la malla, o sea, de lo que nosotros conocemos como Solkin, el que vemos ya con la malla hecha, ese es el que hizo Tony. Todo lo demás, todo lo del Dream Spell, o sea, el oráculo, todo el tema de la onda encantada, todo eso, la brújula, por ejemplo, ya eso es de Argüelles. O sea, todo eso ya fue lo que canalizó Argüelles. Y es un tema de canalizar, perdón, y es un tema de números. Re hincha yo, pero justo el año pasado como me puse a estudiar justo la historia, y era, por ejemplo, la onda encantada no lo llaman onda encantada, pero sí los estudiantes, o sea, los mayas originales sí trabajaban con las tercenas, las trecenas. Les dicen trecenas energéticas. Pero sería lo mismo. Claro. Pero el oráculo es una información completamente diferente, y la brújula, eso sí no existía, y la familia y todo eso es todo de Argüelles entonces. Todo lo que son los 4 colores, todo eso fue información que a Argüelles le llegó. Pero yo te quiero decir algo, o sea, al final de cuentas, cuando Argüelles empieza a recibir la información y le empieza a plasmar, empieza a sacar números. El tema del Solkin, desde el punto donde lo quieras ver, desde el punto original de los mayas originales que lo hicieron y lo estudiaron, hasta el proceso de la abuela, porque además cuando yo te estoy diciendo que le entregó el códice, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar con abuelos de tradición trabajando y que el abuelo agarre y te diga, ¿usted quiere aprender de plantas sagradas? Ándele, venga, siéntese y le voy a dar una lección de plantas sagradas. La planta sagrada tiene su origen en tal cosa y su nombre científico es este, y entonces usted va a agarrar y va a ir a buscarla de esta manera. No, hombre, claro que no. El abuelo agarra y te dice, mira, esto se llama peyote y a ver qué haces con él. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo se los digo y se los digo de corazón, hasta ahorita no existe una universidad que te dé un título de chamán, ¿eh? No hay una sola universidad. Sí, hay universidades que dan cursos de chamanismo y te dan algún certificado o alguna constancia de que fuiste a tomar ahí con Chamalú, ¿no? El curso de chamanismo, y está padrísimo. Pero Chamalú no llega con un papelito en la mano que diga que él es un chamán. Eso no existe, eso no hay. Claro. Lo mismo sucede en el proceso con Argüelles, con Tony, con la abuela Sabina, ¿no? Porque yo les puedo... La abuela Sabina es una de las abuelas más reconocidas, ¿no? Vale, nos has hablado desde que la abuela Sabina da el Solkin a Tony, y ¿de dónde viene? Es decir, vamos más atrás. ¿Podemos ir más atrás?
podemos ir más atrás. Al final de cuentas, yo se los comenté la vez pasada. Yo no puedo hablar de la abuela Sabina, porque obviamente yo no conocía a la abuela Sabina. Cuando yo nací, la abuela Sabina ya estaba en los últimos años y a mí no me tocó estar directamente con ella. Yo no conozco la historia de cómo llega a sus manos. Lo que sí sé es que la abuela Sabina era una de las abuelas más importantes en el proceso de guardar las tradiciones de la medicina sagrada. Y de una manera u otra, por tradición, por familia, o porque le tocó y a lo mejor llegó el abuelo por atrás y le dijo, toma, dale esto a Tenny de mi parte y punto final, porque yo no lo sé, le soy sincero, ahí es que llega a él. ¿De dónde viene el origen? Lo dije la vez pasada que también estábamos aclarando, ¿no? O sea, no, el Tzolk'in no es 100% maya, no es solamente maya. De hecho, si ustedes se van a la cultura azteca o a la cultura mexica, donde hablamos del calendario o que le dicen el calendario azteca, que no es un calendario, que no es una piedra de sacrificios, ¿no? La piedra del sol azteca es donde está guardada la sabiduría más grande de los toltecas, la parte espiritual de los toltecas. ¿Y no les parece demasiada coincidencia que en la parte central de la piedra del sol azteca estén 20 glifos que ellos le llaman de una manera diferente porque le dicen lagartija a uno, le dicen casa a otro, etcétera, etcétera, pero siguen siendo 20 glifos? El Tzolk'in, al final de cuentas, es una mixtura de la cultura tolteca con la cultura maya. ¿Por qué? Porque los aztecas traían su proceso, porque los toltecas traían su proceso, porque los toltecas son los que fueron la cabeza, la matriz de lo que hoy es la cultura, por lo menos de donde yo soy, ¿no? Desde donde yo sé, viene desde arriba bajando hasta allá, hasta la isla de Pascua en Chile, pero también está la otra parte que subió de la isla de Pascua hacia acá, y en algún punto se juntaron y se combinaron todas las energías. El Tzolk'in tiene un origen tolteca maya. Y las diferentes culturas, por lo que yo pude investigar, todos decían como que venían de las Pléyades, ¿no? La información que ellos habían recibido, como que bajaron. Ahora vamos a meternos ahí. Muy bien, me gusta. Ahí vamos. Ahí, que vamos, además vamos esa es la más parte, profundo. esa es la parte que yo ya no la puedo defender porque ahí sí no tengo. La otra sí te la puedo defender porque yo me voy con el libro, te lo enseño, te enseño en libros de historia donde vienen, dónde está la mixtura entre los toltecas y los aztecas y cómo se llama la tribu. O sea, todo eso te lo puedo decir. La abuela Sabina existió, hay fotos, hay cartas de nacimiento ligada al abuelo Don Juan. O sea, todo está ligado. Pero si ya quieres la otra parte de la información, también nos podemos meter en esa parte de la información, que además es la parte más interesante y más importante. Los mayas que hicieron el Tzolk'in, o la forma, o la parte del Tzolk'in, que tiene que ver con la brújula, y que da tan perfecto cuando tú sacas esto, de que esto ha generado muchas confusiones, y por ahí hay una personita española que sabe del Tzolk'in, pero porque no se esperó aprender esto, ha hecho las cosas de una forma que no es correcta. Pero bueno, aquí lo importante es cómo cuadra todo esto. Bueno, para empezar, 25 de julio es un permiso que se nos da desde el cosmos para poder entrar en equilibrio con el tema de la energía. Sí viene de las Pléyades, los mayas galácticos, que son los que dieron el Tzolk'in, y de donde viene todo el proceso del Dream Spell, el oráculo, y todas esas cosas que hemos ido descubriendo, incluyendo voy a decir una cosa que me encanta decir y luego me tiran tierra, el túnel del alma, descubierto por una argentina, ¿eh? Y el túnel del alma es una cosa de locos bellísima. Los argüellistas más extremos ni lo pelan, ¿eh? Pero la realidad de las cosas es que así como a Argüelles le llegó toda la información de Dream Spell, a mucha gente le ha estado llegando información también ligada con el Tzolk'in, y no quiere decir que esté mal o equivocada. Mientras no le cambien el proceso de la cuenta, porque la cuenta no la pueden mover, porque si la cuenta la mueves le das en toditita la torre. Entonces, bueno, en ese proceso, los mayas galácticos. ¿Y de dónde viene? Pues ahí está el tema de Pakal, ahí está el tema de que Pakal fue el gran gobernante que gobernó, fíjate, y además en las matemáticas que hace cuando tú lees el factor maya. Por ahí hay un documento muy interesante, creo que te lo compartí, Marce, y si no te lo comparto para que lo compartas con tus alumnos y a Ingrid le compartimos también. Se llama, sí creo que sí te lo compartí, Introducción a la Ley del Tiempo. Sí. Ahí en ese libro de la Introducción a la Ley del Tiempo viene toda esta información que yo te estoy dando, porque ahí vienen las fechas exactas de los 52 años que estuvo gobernando Pakal, de cómo Pakal ya tenía preparada su partida, de por qué le dicen el astronauta,
en el mismo palenque le dicen el astronauta porque parece que fuera una nave en donde él se va a ir. El tema del Solkin viene de las Pléyades. Este planeta está protegido y está regido por la energía de las Pléyades. Nosotros somos cuidados y protegidos en el proceso evolutivo que tenemos por ellos. Por eso el Solkin funciona y cuadra perfectamente para todos los seres humanos, sin importar en qué país hayan nacido. ¿Por qué? Porque el Solkin es universal. Y ahí te va. 260 quines, 260 días. ¿Cuánto dura el periodo de gestación de un ser humano en la Tierra? Correcto. 260 días. Es el periodo de fecundación perfecto de un ser humano en la Tierra. Y la otra, 260 días, es el ciclo de Venus. Nuestros abuelos, nuestros antiguos, no están equivocados cuando dicen las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte. Es la separación que siempre se ha dado, porque al final de cuentas la mujer no necesita tanto rollo ni tanto relajo para ciertas cosas, y el hombre es más de venir y darle en la torre a todo como Marte, ¿no? Es Marte que viene en la guerra, que etcétera, ¿no? Si nos ponemos a hablar de que es uno de los planetas que ya nos chutamos junto con Maldek y que vamos en el tercero, pues bueno, está bien interesante también esa información. Todo está ligado con el tema de extraterrestres, con el tema del cambio de era de lo que hablamos la vez pasada. Se terminó la era de Piscis y empezó la era de Acuario y empezó con todo. Empieza con una tormenta lunar, cerrando un ciclo de 52 años de la apertura de la pirámide de la luna para que hubiera un proceso de despertar en el que ya estamos ahorita. Y si no ponemos orden y verdad este 2020 para 2021, pues va a pasar todo lo que ha estado pasando con la gente que no está vibrando en equilibrio, ¿no? Y no tiene nada que ver con el origen del Solkin. Claro que tiene que ver con el origen del Solkin, porque además los mayas galácticos, ellos, de los que hablamos en el Dream Spell, de los que compartimos con la gente su energía, sabían que todo esto iba a pasar. Ellos dijeron que no iba a haber nada oculto. O las profecías mayas de los que hablan, ¿de dónde creen que vienen? Vienen de los mayas galácticos. No hay una sola huella que hayan dejado cuando desaparecieron. Porque cuando la conquista se dio, ya los mayas galácticos ya no estaban, ya habían desaparecido. No son los mismos, son distintos. Por supuesto que hay mayas en toda la región maya, por supuesto que hay culturas y que hay etnias que son muy importantes y que guardan y resguardan la información maya que es valiosísima. Pero los mayas galácticos no están aquí. Están en las Pléyades y de una manera u otra nos siguen ayudando, ¿no? Y de ahí nos vamos con todos los procesos de los que nos han estado ayudando a las Pléyades, que unos de ellos son los mayas. Y fíjense, porque es la región maya y uno de los lugares que más protege Estados Unidos es Miami. O sea, también en el área de Miami está ligada a los mayas. Ahí hay vestigios, ahí hay situaciones. ¿No les parece muy simpático que justo en esa zona maya, justo donde Miami y la región maya, donde está Cuba bien cerquita también, porque todo tiene que ver, fue donde cayó el meteorito que le puso en la torre a los dinosaurios hace no sé cuántos millones de años para que naciera una nueva humanidad? Fue el cierre de una era y se dio justo en esa región. Y los mayas han hablado, o lo que decían de que si el 21 de diciembre del 2012 se iba a acabar el mundo, que eso fue lo que dijo Hollywood, porque los mayas nunca dijeron eso, hablaron de un cierre de era. Entonces, pues hay un montón de cosas, así como están los mayas galácticos, están las taiguetanas, ¿no? De Taigueta, que es la estrella junto a Maya, de donde vienen los mayas, y ellas son las que nos han estado ayudando a que esto sea menos fuerte, ¿no? Y así me podría ponerles a hablar de un montón de cosas por ahí, que está ligado al Sol. Yo porque tengo al una final de cuentas el pregunta. Solkin es la energía de los seres vivos de la Tierra. Fíjense bien, no dije de los humanos, ¿eh? De los seres vivos de la Tierra, incluye animales y plantas. Una pregunta que, no sé, Marce, pero por lo menos a mí me llega bastante, ¿no? De personas, bueno, ¿y la cuenta esta, de dónde viene? O sea, ¿cuándo nació esta cuenta? ¿Cuántos años tiene esta cuenta? Porque esto es una cuenta diaria, ¿no? Vos decís la junta entre el gregoriano, o sea, la manera de pasar del gregoriano a la energía del... No, la cuenta de los kines. El Tzolk'in es la cuenta de los kines. Hay una gráfica bien interesante. Pero mira, el Tzolk'in al final de cuentas tiene el mismo origen de un proceso calendárico. Es como si nos fuéramos, por ejemplo, al origen de Roma.
Ustedes saben que Roma empieza con Rómulo y Remo, una loba donde maman los niños, y de ahí nace el calendario juliano. Cuando viene todo el proceso de Julio César y que se da cuenta que puede cobrar impuestos, le agrega un mes, y luego viene César Augusto y le agrega el otro mes, y se hace todo el despapalle que tenemos ahora con un calendario impuesto por una religión. Y aunque todo el mundo me diga que como se llama gregoriano está impuesto por la Iglesia Católica, es falso. El calendario gregoriano es un calendario judío. Es el calendario comercial de los judíos. Así de sencillo es. Bueno, ¿qué sucede con la cuenta de los mayas? Pues la cuenta de los mayas no termina nunca. O sea, la cuenta larga de los mayas dura 52,000 años. ¿Cuándo empezó esto? Bueno, pues si la humanidad tiene 100,000 años como Homo sapiens sapiens y los mayas llevan contando un montón, bueno, pues ¿qué te digo? 3115 antes de Cristo, desde donde Argüelles la toma, porque Argüelles es un cuate súper inteligente, y el que no me lo crea que agarre sus libros, porque hablar de Argüelles está bien fácil. Decir que era mujeriego y que le encantaba tener 50 mujeres al mismo tiempo, oigan, perdónenme, pero es de una generación en donde era permitido y no era mal visto. Digo, no lo estoy justificando, y yo no estoy diciendo que esté bien y que yo lo voy a hacer, no. Pero a mí qué me importa, pues era tema de él, de Yoidín en su momento, de la mujer antes de Yoidín, que era la madre de sus hijos, de las mujeres que hubo mientras Yoidín, y mucha gente que queremos a Yoidín, porque Yoidín ha sido uno de los seres más increíbles que han pisado esta tierra, Se los digo de todo corazón. O sea, el corazón de Yoidín Argüelles, híjole. Claro que muchos le echaron porque su Bolonic, y después se hizo su Reina Roja y todas esas cosas que salen, ¿no? Y mira, lo estoy diciendo en voz alta y a ver cómo me va a ir al rato, pero... Bueno, yo creo que sí. Stephanie... Dime. Stephanie ha estado aquí en el CRES con nosotros. Y yo te lo digo de corazón, es un ser increíble. Y tiene una magia increíble, una fuerza de arrastre increíble. Argüelles no se equivocó. Nos equivocamos los humanos con el ego, de que no entendemos que no le pertenecemos a nadie. Y tú ahorita, Marce, tienes a tu marido y no sabes si en 10 años te va a llegar alguien que te va a sacudir la vida. Y tú tienes a tu marido, que es otro ser increíble. Y se los digo a los maridos por si llegan a ver la grabación. O sea, no estoy diciendo que las van a dejar o que los van a dejar, no. Es que estos son encuentros de Hay que fluir. Y se requiere tener demasiado nivel de amor para poderlo entender. Entonces, echar abajo toda la información del Solkin y echar por la borda todo lo que Argüelles trabajó, claro. Porque Argüelles hizo una investigación profundísima, y de veras, Marcel, recuérdamelo ahorita, y si tú quieres, Ingrid, dímelo. Les mando el PDF del libro porque todo lo que yo les estoy diciendo está ahí. Y esto es una información que salió de un cuate que es súper inteligente y que hizo todo el proceso de pasar a español mucho de lo que estaba en inglés. Que ese fue uno de los errores de Argüelles. Desafortunadamente, yo creo que su peor pecado, más que si las drogas y que si las mujeres, fue el tema de haber presentado todo primero en inglés. Que no llegó el proceso para que pudiera hacer la traducción y presentárselo a los abuelos en español. Si lo hubiera hecho en español, otra cosa hubiera sido. Pero no fue así, y no fue así porque no tenía que ser. Porque al final de cuentas, todo es perfecto. Y va a llegar a quien tenga que llegar como tiene que llegar. ¿Es información de otro planeta? Sí, es información de otro planeta. ¿Por qué lo tenía la abuela Sabina? Porque la abuela Sabina tenía contactos a otros niveles. A la abuela Sabina no la iban a ver cualquiera, O sea, desde los Beatles hasta, ya sabrán ustedes, ¿no? Todo el mundo iba y se sanaba con ella. Y la gente del pueblo sentía que era una señora que fumaba mota y que le daba de comer hongos a la gente para que se volviera loca. Y no es cierto, porque sí la abuela fumaba marihuana porque era un proceso en el que ella conectaba su ser y está bien. Entonces, a eso es a lo que voy. No podemos basar o desacreditar todo lo que el Solkin es en base a lo que alguien hizo. El Solkin sí, el oráculo, el dream spell, la onda encantada como le llamamos muchos. Yo no le digo, si ustedes ven los videos que a veces subo, digo la trecena, tal, trato no de separarme de Argüelles porque mucho de lo que yo tengo es por él, o sea, por lo que él bajó, por lo que él hizo. Lo dijo la otra vez Iván, cuando platicábamos con él, vientito, ¿no? O sea, él decía, pues es que a mí me vale gorro Argüelles y a mí me vale gorro el Solkin mismo. Él me enseñó que el tiempo es arte y que el tiempo es arte. Y él como artista descubrió que tiene derecho a ser artista y a que la vida le circule de otra manera, porque eso es lo que hace Argüelles con el Dream Spell. Libera por completo las jaulas del tiempo, del dinero,
que nos tienen agarrados con el calendario gregoriano. Por eso para Argüelles era tan importante que usáramos un calendario de 13 lunas, que se usa porque los chinos usan un calendario de 13 lunas y porque hay muchísimas culturas que manejan calendarios de 13 lunas. Muy antiguo. Usamos el calendario gregoriano porque es la manera en que nos controlan. Sí. El calendario es muy antiguo. El calendario de las 13 lunas es antiguo. Ox, todo lo que hay mucho ya información sobre todo el tema del trimestre, sobre Argüelles, el oráculo, las ondas encantadas, pero háblanos un poquillo de, bueno, lo llamaban trecenas energéticas, estaban las trecenas, es decir, en el Tolkien que no es de Argüelles, ¿no? Un poquito, que eso es lo que es más desconocido, ¿no? ¿Para qué lo usaban? ¿Para qué servía? ¿Cuál era un poco, cómo se usaba? Mira, te quiero decir, en la antigüedad, los antiguos usaban muchísimos calendarios. De hecho, los mayas tienen reconocidos más de 17 calendarios. Porque usaban para cada cosa. Tenían un calendario de siembra, tenían un calendario religioso, tenían un calendario distinto para cada cosa. El Solkin es el calendario sagrado. Y se usaba para saber qué energía imperaba en cada persona. No lo manejaban como lo manejamos hoy nosotros con todo este proceso tan intelectual de entender que de tu nacimiento, más 10 menos 10 te da el antípoda y que te tiene que sumar 19 para que sea tu análogo y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso no lo manejaban ellos así. Ellos sabían que tú nacías siendo guerrero y que como guerrero venías a pelear. Sabían que venías acompañado por lo soñador que tienes que ser para que seas idealista, porque la noche lo que tienes son idealistas empedernidos, ¿no? Traer de antípoda al enlazador de mundos que tiene que ver con la muerte para que tengas miedo, ¿no? Porque como idealista vas, te abres de capa y te meten un fregadazo por el centro y se acabó, ¿no? Entonces tú con el antípoda del enlazador de mundos sacas tu escudo, vas con tu espada, pero temerosillo, ¿no? Y la fuerza vital de la serpiente, para que si te meten el fregadazo en el estómago, tengas la fuerza vital para poderte levantar y salir corriendo a esconderte, ¿no? De una manera u otra ellos lo tenían aquí. Nosotros los humanos actuales, los Homo sapiens sapiens, los que somos realmente los Homo tecnológicos, les digo yo, porque estamos inmersos en todo el proceso de la tecnosfera, de la tecnología, somos demasiado intelectuales y le estamos buscando demasiados pies al gato. Realmente no, ellos no eran personas que lo manejaran de esa manera, y te lo digo de corazón. Al Solkin solamente tenían acceso los que eran los sacerdotes más poderosos de la parte maya que lo tenían, ¿no? Cuando alguien llegaba a sanar con ellos, con el proceso del nacimiento, porque obviamente el calendario gregoriano no existía cuando el Solkin, ¿no? Y a ver, ¿cuándo naciste? Ay, pues nací el 5 de julio. Ay, pues eres ingobernable porque no perteneces a nada, ¿no? O sea, no. Pues simplemente ellos sabían que el día que había nacido ese bebecito había sido un día dragón, y ese bebecito era alguien que tenía la capacidad de proteger a los demás, que podía ser un buen maestro, que podía nutrir y alimentar, que podía hacerse encargado de cosas. Lo que hacían era que a través del Solkin ayudaban a que la gente supiera cuál era la vocación, y así es como los dirigían. Hace rato yo les decía que cuando llegaron los conquistadores, ellos no se encontraron nada de la historia de esos mayas galácticos, ¿no? De los que construyeron Palenque. ¿Dónde están? Ni siquiera están sus tumbas, ¿no? Bueno, la tumba que encontraron, la de Pacal y la de la Reina Roja al lado, pero ellos no vivían solos ahí. ¿Dónde están todos los que vivían ahí? ¿Dónde están esos cementerios y esos panteones? Todo eso está oculto, porque eran culturas muy avanzadas, eran ciudades muy avanzadas. Hay un libro por ahí que escribió, pues, son de las andanzas de Cortés, de donde le escribe al rey, cuando va entrando a la Gran Tenochtitlán, se encuentra una ciudad hermosísima en medio de un lago con 4 accesos, ¿no? Un quincunché perfecto, la cruz perfecta, la cruz de vida. Y él dice, ¿cómo esta bola de indígenas construyeron esto tan increíble? Pues porque eran gente de otro nivel, porque eran cuates ayudados de otro lado, pues, ¿no? Al final de cuentas, estas culturas antiguas siempre han estado respaldadas y ayudadas por los extraterrestres. Del lado de Europa también han sido ayudados por los extraterrestres muchísimo, nada más que los extraterrestres decidieron quedarse a vivir ahí, y entonces no puede haber nada de todo lo que había de este lado. ¿Por qué? Pues porque los tenían que tener dormiditos para que estuvieran alimentando y alimentando y alimentando a la corona durante todos los años que la han alimentado. Hasta ahora que hicieron el famosísimo Brexit, ¿verdad? Pero bueno, ya ese es otro tema. Ese es otro tema. Pues si no agarramos y no
Ese es otro tema, no. Entonces, hoy en día podemos decir que seguimos la cuenta del Tzolk'in porque está conectada, ¿no?, con las 13 lunas. Pero en origen el Tzolk'in no era una Y cuenta. ¿Sí? ¿Es cierto? Simplemente era un... siempre, no, siempre ha sido una cuenta, Vale, siempre ha sido una cuenta, siempre ha sido un calendario, desde el vale, origen, vale, utilizado para saber la energía de cada de cada persona, pero persona. siempre ha sido una cuenta, O siempre. sea, Sí, o así es. sea que lo usaban, o sea, la diferencia es que lo usaban sacerdotes, no lo usaba la gente común, Ujú. pero es para lo mismo que lo usamos nosotros. O sea, vos viene una persona y le decís cuál es su Así misión es. de vida, y es lo mismo que hacían ellos con el Solkin, sin el oráculo y sin todas esas Así cosas es. que fue descubriendo Argüelles, pero lo usaban para lo mismo que lo usamos nosotros. Y para la energía del día, para Porque mira, además de alinearse, todo, los ¿no? mayas eran unos cuates que estaban, los mayas estaban muy obsesionados con el tiempo Ujú, correcto. Miren, por ejemplo, la pirámide de Chichén Itzá. Ustedes han escuchado hablar de la pirámide de Chichén Itzá, es una Sí. de las maravillas del ujú, mundo moderno. La pirámide de Chichén Itzá tiene una característica bien interesante que mucha gente la busca. El 21 de marzo o en los solsticios y equinoccios suceden ciertas situaciones. ujú, Por la iluminación baja una serpiente por las escaleras. ujú, Marca el inicio de la siembra, ujú, porque la pirámide de Chichén Itzá tiene 4 subidas, que es un quincunce, lo que les acababa de decir de la Ujú, cruz, de los 4. Por eso es el oráculo, es que el oráculo está en nosotros. Son ujú, las claro. 4 subidas. ¿Y qué son esas 4 subidas? Son precisamente las 4 estaciones del año. Tiene 90 escalones cada escalera, que ujú, son los días que dura cada estación. ujú, Primavera, verano, otoño e invierno. O sea, todo está ligado porque para los mayas todo era calendario, todo era cuenta, todo era número. Por ujú, eso el Solkin era tan importante. Mira, hay un proceso en donde dicen que es Hunapku y después de Hunapku el Solkin. Porque además la energía que pasa a través de Hunapku por el Solkin es lo que hace que el ser sea lo que es. Ahora nos ujú. vamos más profundo. La energía masculina del Solkin, que son los sellos, viene de Sirio Alfa, y la energía femenina, que son los tonos, viene de Sirio Beta. La energía masculina de Sirio Alfa pasa filtrada por el Sol, y la energía femenina de Sirio Beta pasa filtrada por la Luna. Y Claro. ahí es donde viene todo el proceso del yin yang que somos nosotros, del positivo negativo, de Ujú, la luz y la sombra, del más, del menos, del blanco, del negro, porque somos, siempre hemos sido así. Y el ujú. Solkin está ligado a eso. Por eso para los mayas era tan importante y por eso en aquellas épocas estaba reservado solamente a lo más sagrado. Por eso el Códice Dresde y el Códice Madrid, que son los códices que tienen el Solkin grabado ahí, no dicen que sea un calendario sagrado, dicen de hecho que es la cuenta de Venus, que es el Ujú. ciclo de Venus. Marcan el ciclo de Venus. Claro, Vale. hay otros investigadores, porque no solamente Argüelles, por ahí está Kaleman y por ahí hay otros que han investigado el Solkin, que han hecho investigaciones bien interesantes, bien importantes, pero que para mi gusto se les cae cuando atacan a Argüelles. Porque el tema no es quién tenga la razón o quién no la tenga. O sea, yo Exacto. descubrí esto que aplica perfectamente bien con lo de Argüelles. ¡Ah, qué padre! O yo descubrí esto que amplía lo de Argüelles. ¡Ah, qué padre! ¿Por qué? Porque si ustedes ahorita se van a más profundo, pues ahorita podríamos hablar de los arquetipos nuevos, ¿no? De los 20 sellos mayas, que después con lo del sincronotrón, que voy a hablar de Ujú, cosas que mucha gente no sabe, pero con el tema del sincronotrón, ahora están saliendo ya, ¿no? Que por ejemplo la semilla es el inocente, el guerrero es el buscador, y para mí ujú. son los arcanos mayores del tarot, porque Sí, al lo Claro. final son. Argüelles también ligó Ujú, el Solkin a los arcanos mayores del tarot. ujú. Porque este cuate era un cuate súper inteligente y el Solkin tiene la capacidad sagrada de unirlo y reunirlo todo. Es más Y antiguo que las más antiguas culturas. Ujú, por lo que yo había estudiado el año pasado, lo databan de 11.000 años antes de Cristo. Esa era la llegada teóricamente, porque obviamente teórico, de esos sacerdotes que venían de las Pléyades y les habían entregado a los sacerdotes mayas toda esta cultura, y con eso, bueno, obviamente le abrieron la cabeza. Imagínate que te pase eso, ¿no? Tipo, ujú. Pero es que
Mira, es como todo de lo que estamos hablando ahorita. Mira, si habláramos un poco del tema del fin de era y del inicio de una nueva era, pues mucho de lo que está pasando ahorita con el tema del COVID y con todo el tema de la gente que se está muriendo de miedo y todas esas personas que de enfermedades y todo lo que está pasando y todo lo que dicen que va a pasar con el tema del deshielo y con todas estas cosas, pues también pudiéramos decir que estamos en un proceso de un cierre de una era donde mucha gente va a pasar. Sí, sí. Y entonces van a quedar los que estén listos para ir por allá, ¿no? Entonces, si nos vamos al origen de la Tierra y la Lemuria, cuando la Lemuria desapareció, quedaron unos cuantos que fueron llevando la información. Lo mismo pasó con la Atlántida, ¿no? O sea, hoy ya no pueden decirte fácilmente que estás loco cuando hablas de la Atlántida. Antes hablabas de la Atlántida cuando yo tenía 16 años y eras el más loco de los locos New Age y segurito fumabas marihuana, ¿no? Entonces, ahorita no te pueden decir que no existió la Atlántida. ¿Por qué? Porque hay un proceso. Y ahorita que está viendo el deshielo en los polos y que están saliendo pirámides antiguas y que se están viendo cosas, nos estamos dando cuenta que la humanidad tiene mucho más años que lo que nos han dicho. Entonces, aquí lo que tenemos que darnos cuenta es que ya estamos en una época en donde nada va a quedar oculto, en donde todo lo que nos llegue lo tenemos que analizar perfectamente. ¿Por qué? Porque si me cuadra a mí, si me hace sentido a mí, entonces está hecho para mí. Es como si yo quisiera irme afuera de todas las iglesias con las que yo no comulgo, ¿no? Por ejemplo, sin decir nombres ni nada, ¿no? Cualquiera, y que yo quisiera que toda la gente que saliera de la iglesia dejara de creer en eso. No voy a ganar nada, porque al final de cuentas esa gente encuentra paz, encuentra sanación, encuentra alegría ahí. Entonces eso es para ellos, porque el universo es tan grande que tiene para cada persona. Debemos de aprender que todo esto es un tema de coherencia. Y si yo estoy en coherencia y soy feliz, camino mi camino, sin importarme que el de enfrente no piense como yo. No es importante. El Tzolk'in es para todos, ¿eh? Sí se los digo. Porque yo me he topado con gente que jamás ha creído en nada y con su pura fecha de nacimiento y con puros generales me dice, sí, yo no puedo decir que no soy caminante del cielo. Por ejemplo, ¿no? Y miren, puse al caminante del cielo, ¿no? De ejemplo. Porque el caminante del cielo, al final de cuentas, no es que no crea, pero siempre va a traer ese proceso de conectar la tierra con el cielo y cuando se aterrizan y a ver, hazlos entender o creer. Pero cuando se conectan con el cielo no los desconecta absolutamente nadie, ¿no? Entonces, son temas que uno va viendo con la gente, que tú lo vas viviendo en el día a día, que a mí en lo personal me funciona y que a lo mejor si la gente lo utilizara como yo lo utilizo, le funcionaría. Pero tenemos que entender que lo que es más importante es que esta es una carrera individual. O sea, tú tienes que evolucionar por ti, no porque los demás evolucionen. Y si a ti te funciona ir a darte de golpes en el pecho y decir por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, pues hazlo. Échate la culpa, pero ya empieza a pagar por la culpa, porque hay muchos atrás de ti que se están echando la culpa y que no avanzan. Claro. O si quieres ir a hacer lamentaciones a un muro que está puesto en Tierra Santa, ve y hazlo. Si eso es lo que te funciona, si quieres prender un fuego y danzar alrededor del fuego para agradecer al universo por lo que está pasando, hazlo. Al final de cuentas, lo que a ti te funcione es correcto. Y no importa si es el Tzolk'in, y no importa si es el calendario azteca, y no importa si es el Cholqui, y no importa qué es en lo que creas o en lo que tú sigas. Sigue lo que tu corazón te dice que sigas. Total. Porque te lo digo, y bueno, se los digo a las dos, Marce e Ingrid, y a la gente que hoy esté viendo, ya no hay tiempo. De veras ya no hay tiempo que perder, es hoy, ahorita, en este momento. ¿Amas a esa persona? Ahorita díselo. Y si no estás casado, ve y cásate. ¿Ya no la amas? Díselo hoy. Y ya pon las cosas en orden. Libera tu vida. ¿Quieres cambiar de trabajo? Cámbialo hoy. ¿Quieres esperar a que tu hija cumpla 15 años para decirle lo maravillosa que fue? No, díselo hoy. Porque si realmente estamos en un cierre de era, no sabemos qué puede pasar. Y no estoy diciendo que nos vamos a morir y que van a haber desastres y catástrofes, porque hay mucha gente que habla de eso allá afuera y métanse a YouTube y pongan y busquen y van a ver y se van a encontrar con un montón de esta información. Yo no doy esa información, la tengo, sí, creo que van a pasar cosas, sí, claro, tengo miedo, no tengo, porque al final de cuentas sé que todo es perfecto. Y yo podré estar metido en el mejor búnker del universo. Si me toca y se acabó. Porque todo está programado para eso. Venimos a ser felices. El Tzolk'in es una herramienta que te ayuda a entrar en ese proceso de equilibrio que te lleva a la felicidad, porque te descubres quién eres. Marce, mira, y pongo tu ejemplo, y que también le aplica a Ingrid, pero te lo pongo a ti directamente. Tú eres tormenta lunar. Yo estoy seguro, sin conocerte en persona, Marce, sin que tú y yo hayamos tenido jamás una cita, yo dándote cita a ti o tú a mí,
Yo estoy seguro que cuando el Solkin llegó a tu vida, tú volteaste y dijiste, ¿por qué no llegó esto antes y por qué mis papás no lo vieron cuando yo era chica para que entendieran todos estos procesos de tormenta lunar? Porque al Claro. final de cuentas ser lunar es un tema, ¿eh? Yo siempre he dicho que la gente nacida lunar son almas muy viejas que lo único que les falta es desafiarse a sí mismas, porque tú no tienes ningún problema con nadie, contigo. Y ahora en el tema de Ingrid es lo mismo, tiene la tormenta lunar de desafío, pero ella nada más la desafía. El problema es que tú desayunas, comes y cenas tormenta lunar y no tienes Claro. opción de moverte para otro Y ni lado. te digo este año, que es la energía del Y año este y año, puso esta tormenta lunar. no, entonces imagínate cómo se pone. Y te lo digo de Claro. corazón, todo se pone correcto para poner orden y verdad. Y se lo dije Sin duda. la vez del Congreso y yo lo dije en un video anterior que hice antes del Congreso y lo he seguido diciendo a todo el mundo que yo atiendo. Si no ponemos orden y verdad en nuestra vida este año, nos va a cargar el payaso. Sí, sí. No hay chistes. No hay chistes. Y va a salir información a la luz que va a sacudir al mundo. Prepárense. Prepárense para lo que venga y prepárense para ver luces en el cielo. No más así se los digo. Y si no creen en las luces en el cielo, no crean. Crean en ustedes para que sepan escuchar su corazón. Nada más. Porque el Solkin hace que sepas escuchar tu corazón. Porque te das cuenta que nadie es como tú y que no tienen por qué serlo. Amar es saberse alejar de quien te hace daño. Porque la decisión es tuya. Tú me vas a hacer daño hasta que yo permita que tú me sigas haciendo daño. Yo no permito que me hagas más daño. Porque amo, porque no. Así es de sencillo. Te duele, suéltalo. Pero si te encanta porque eres tormenta, digo, si te encanta porque eres lunar y estás metida hacia la parte del drama en donde quieres que te estén pisando, entonces te volteo y te digo, bien, gózalo, disfrútalo. Que te dejen, pero bien embarradito de lodo, de popó, de pipí, de todo. Porque cuando te levantes de ahí... Se engancha. Era la única forma que nos dejara hablar un cachito. El universo quiso, si todo es perfecto... Entendemos. Mira, te perdimos un cachito. Te perdimos un ratillo. Pero Aquí estoy. un 100% de acuerdo con todo lo que estás diciendo, Ox, recontra... o sea, sí, así vivimos con Ingrid, el Solkin, y cada vez que nos juntamos a charlar y a compartir con todos ustedes, la verdad que sí, nos cambió la vida, sabemos que es, por lo menos como vos decís, a nosotras nos funciona y bueno, es una manera de compartirles esa herramienta que a nosotras nos funciona. La verdad que hermoso todo lo que compartiste. Recontra nutrido y... Con todo el corazón, siempre con todo el corazón. Sí, se nota, se nota. La verdad es que yo creo que esto puede aclarar mucho a mucha gente, muchas preguntas que, ¿no? La gente pues y resulta que no es maya, pero sí es maya, pero a ver qué pasa, y con Argüelles y que no sé qué. Y creo que esta charla, esta explicación tenía que estar para que la gente también entienda, ¿no? Lo importante que es esta herramienta y lo sagrada que es esta herramienta. Que esto no es los 4 sellos y te digo que eres mono y ya está, ¿no? Y esto es muy divertido. Tiene esa parte divertida, tiene esa parte de juego, pero es una herramienta seria, ¿no? Y que además es verdadera, que además funciona. No solo nos funciona a nosotros, sino que cualquiera que conecte con ella funciona. Así que el vídeo, la explicación, te la queríamos pedir a ti porque sabíamos que tú sabías un montón de esto y así pues la gente queda bien informada. Y no te preocupes, ya te convocaremos para otra charla de otra cosa. La verdad que sí. Oiga, pero sí me gustaría, bueno, nada más así como un colofón y... Te perdí, no te escuchamos. Si le das vueltas, sí, que tienes... Hay como interferencia, ¿no? Sí. No te oímos. A ver, ¿ahí me escuchan? Ahí, sí, ¿Ahí ya sí. me escuchan? Sí. Sí. Perfecto, ya, con eso nos quedamos. Lo que les decía es que, como colofón de decir esto, simplemente es el Solkin es una herramienta que ayuda a equilibrar.
No te fijes si lo hizo Argüelles, si lo tuvo Tony Scherer, si lo entregó la abuela Sabrina, si tiene 11,000, 3,000, 50,000. Si te funciona es para ti, así de sencillo. Si no te funciona, no te detengas. No te detengas porque no hay tiempo ahorita de confusiones. Que lo que te dé a ti paz y equilibrio, eso es lo correcto. No es importante de dónde viene o hacia dónde va, sino que a ti te funcione. Porque yo me he encontrado con gente que con un vasito de agua que se tomen sano, por el hecho de tener fe en que esa agua los va a sanar. Y el Solking no es un tema de fe, porque además es un tema matemático y ustedes lo saben. Pero si la gente realmente vibra con ello, va a vibrar. Hay mucha información, quedamos ahí medio pendientes con el tema, por ejemplo, del sincronotón. Yo no hablo del sincronotón porque no lo uso y no porque no crea en él, sino porque no tengo el tiempo para detenerme a eso, ¿verdad? O sea, yo estoy compartiendo con la gente la parte básica del Solking para que salgan y se sacudan de la vida. Es importante ser conscientes que es una herramienta que nos puede llevar mucho más lejos. Nosotros la usamos todos los días. De repente que si yo me pongo de malas me voy a ver, pues ya vi por qué estoy de malas y combino mi energía con la de los demás o así, pero yo porque estoy loco, ¿no? Y cuando ustedes saben, porque de repente cuando el Solking ya les entra en la cabeza, ya empieza uno en Excel a querer hacer gráficas para ver cómo funciona este y cómo me meto con este y dónde me brinca aquello, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues el Solking es matemático y te puede llevar hasta donde quieras que te lleve. No importa de dónde viene. Lo que importa es que te haga sentir, nada más. Y tienen mi promesa. El libro de Tony lo van a ver. De verdad que sí, les prometo que sí. Perfecto. Y si necesitan la información que les dije del libro, me dicen y se las mando. Porque ahí viene la gráfica que hizo Argüelles es una línea de tiempo, de donde él tomó la cuenta hasta donde él llegó del 2012, ¿no? Y ahí viene todos los procesos de cuando vinieron las conquistas, las guerras, todo lo que los mayas iban diciendo en base a la energía del sol. Entonces, ese libro sería muy interesante que lo leyeran porque creo que les va a aclarar muchísimas cosas y así lo van a poder compartir ustedes también con sus alumnos. Perfecto, pues mira, nos lo manda. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que como siempre, hermoso charlar con vos, aprendemos un montón, nos divertimos porque la pasamos bien encima, así que súper agradecidas de que te hayas sumado una vez más a este Solking holístico y que sigamos expandiendo este saber que la verdad que además de ser sagrado es sumamente transformador. Lo es. Te agradecemos mucho todas tus palabras y de verdad de corazón. Nos encanta que sigamos en red. Esto es un poco la idea con Marce para que entre todos podamos ir dando también y aportando información a todas esas personas que ahora con la situación que tenemos hoy en día necesitan, ¿no? Necesitan que les llegue un poco ese aire fresco, ¿no? Y hay que sumar porque la energía va en conjunto, o sea que es la red la que realmente va a poder superar todo eso. Así que desde aquí queremos con Marcela poner ese granito de arena conjuntamente para ir haciendo pues esos nuditos, ir conectando con vosotros y que eso siga, que no se caiga, ¿no? Así es, y bueno, ya saben, como siempre les he dicho, cuentan conmigo cuando necesiten y pues aquí estoy y traigo pendientes. No se me olvida. Perfecto. Muchas gracias y es verdad, damos fe que te llamamos y enseguida nos haces un lugarcito, así que muchísimas gracias. Siempre, para mí es un honor de verdad y lo que necesiten aquí estoy. Perfecto, gracias. Gracias. Cerramos entonces. Un abrazo. Muchísimas gracias. Bien, sí, cerramos. Les mando un besito a todos, siempre hermoso compartir con ustedes. Ingrid, hermosa. Igualmente, preciosa. Otra entrevista más juntas. Muchas gracias también. De nada, gracias a ti también por estar ahí. Así que nada, un abrazote para México. Gracias. Abrazo de regreso para ustedes. Gracias.